Hola, bienvenidos a Cactus Florece, un espacio para hablar sobre temas de espiritualidad y holística. También algo de magia, rituales y psicodelia, ¿por qué no? Todo esto nace con el fin de sanar, compartir información y experiencias con quienes lo necesiten. De alguna manera esto es una terapia disruptiva, si lo puedo llamar así. Y no siendo más, continuemos con el tema de hoy. Espiritualidad y conciencia social en el marco del estallido social en Colombia. Antes de abordar el tema, me gustaría aclarar que lo grabé hace un mes más o menos, sin embargo, todavía tiene vigencia el tema del estallido social en Colombia. Entonces, pues les quiero dar las gracias y pues quería aclarar eso. Pues porque yo sé que cuando se suba pues va a estar un poquito como tarde, pero eso no significa que el estallido social haya terminado solo porque ya no hay manifestaciones, ya no hay marchas o ya no se hable del tema como anteriormente. Entonces pues teniendo eso en cuenta, disfrútenlo. Bueno, primero quiero dar como una introducción de lo que está pasando en Colombia, en mi país. Probablemente muchos ya lo sepan y pues hay una protesta social, un estallido social en Colombia pues debido al mal gobierno que se ha llevado no solo en estos últimos años que le competen al presidente Iván Duque, sino yo creo que esto va muchísimo más allá. Probablemente hace unos 30 años, 20 años más o menos, en que pues la extrema derecha ha sido la que ha gobernado, entre comillas, el país, ¿no? Y pues esto ha tenido, ¿cómo decirlo? Bueno, han tomado muy malas decisiones todas estas personas, la corrupción, el paramilitarismo, el narcotráfico, y que todo esto lo lleve el mismo Estado, o sea, el Estado es quien ejecuta todo esto al mismo tiempo por muchísimos años. Entonces pues esto nos ha llevado pues a lo que está pasando en este momento. No es solo el tema de la reforma tributaria, no es solo el tema a la reforma a la salud, no es solo el tema de la reforma pensional, etcétera, etcétera, sino que es algo muchísimo más profundo. Es la represión policial, son los asesinatos desmedidos, es ese sentimiento de terror y de miedo que nos han vendido durante tanto tiempo. Ya estamos cansados. Ahorita en las ciudades estamos viviendo lo que se vivió en el campo por muchísimos años, y no solo por terrenos, por narcotráfico, por guerras entre grupos ilícitos como las AUC, las Águilas Negras, las guerrillas, las FARC, entre otros, sino que estamos cansados de que se nos vulneren los derechos en todos lados, en todas partes de Colombia, de todas las maneras posibles. Nos quieren censurar, nos quieren callar, nos quieren matar, nos quieren quitar, nos quieren ultrajar, de todo. De todo lo malo que se les ocurra está pasando aquí en Colombia, y no solo en este momento de la historia, sino durante muchísimo tiempo de la historia, sino que es ahora donde se está viendo ese monstruo gigante que han creado. Antes de eso, probablemente ustedes se pregunten, bueno, Dana, pero es que esto es un espacio de espiritualidad. ¿Qué tiene que ver la espiritualidad con la economía y con las muertes y lo que está pasando en Colombia, con política? Bueno, pues a ciencia cierta, la espiritualidad tiene mucho y poco que ver con la política y viceversa, porque se puede ver desde una manera en que la política es como un juego en el que se utilizan a las personas para conseguir un objetivo que solo va a beneficiar a unos pocos y que lo maquillan como si fuera ayudar a la población, ¿no? Y también se puede ver como una forma de actuar desde unos ideales para el beneficio común, ¿sí? Se puede ver desde esas dos maneras, incluso de muchísimas más, pero en este momento me gustaría como enfocarme en esas dos, como desde la política como una herramienta de manipulación y la política como una herramienta para el beneficio común. Entonces, ¿qué tiene que ver estas dos cosas con la espiritualidad? Si se supone que en la espiritualidad estamos viviendo en otras dimensiones que no tienen que ver estrictamente con la 3D, y la política se puede ver como una herramienta de la 3D,
para seguir argumentando la materialidad y lo que pasa aquí en la tierra, pues el sufrimiento, la violencia, el poder, el control, etcétera. Bueno, pues en realidad tiene mucho que ver. Si nos preguntamos qué pasaría si a medida que vamos trabajando internamente cambiamos el exterior, la política entonces no sería un reflejo también de lo que está pasando adentro y de lo que está pasando en las otras dimensiones, en la 4D, en la 5D, en la 6D. ¿No sería la 3D como un reflejo de lo que podría estar pasando allá? En conclusión, se están cayendo las estructuras, se está cayendo lo viejo, se está cayendo lo que no sirve, se está cayendo ese control totalitarista sobre los demás, se está cayendo esas estructuras arcaicas que no nos están funcionando y que solo llevan a la desigualdad, al desbalance y al sufrimiento. También me gustaría mencionar que a pesar de todo lo malo que ha pasado en estas semanas aquí en Colombia respecto al tema muertes, violaciones, desapariciones, amenazas, dolor, sufrimiento, también hay otra cara y creo que tiene mucho que ver que uno realmente conoce quién es en los malos momentos, entre comillas, ¿no? Porque pues también hay una ley, por decirlo así, como una manera de ver las cosas y es que no existe nada bueno ni nada malo, sino que todo eso lo va argumentando en la mente y le va poniendo como es bueno o es malo, según lo que le afecta. Y como todo esto nos ha afectado muchísimo, nos ha traído mucho dolor y sufrimiento, pues claramente lo vamos a catalogar como algo malo. El tema de las violaciones, las muertes, las desapariciones, etcétera, y todo lo que detrás trae consigo eso. Retomando lo que quería decir, a mí, desde mi perspectiva, siento que lo que está pasando malo también nos llevó a sacar algo bueno, muy profundo, como es la unión. O sea, de verdad nunca había visto tanta unión entre las personas, tantas personas unidas por el mismo objetivo, donaciones, personas desde su profesión ayudando a que se visibilice el problema y a dar soluciones para que no vuelvan a ocurrir este tipo de cosas, abogados, médicos, psicólogos de primera línea, todos ofreciendo sus servicios sin esperar una remuneración económica, sino sencillamente el ayudar al otro. No esperar como algo material a cambio, sino sentir que su profesión y su vocación están sirviendo para algo. Por ejemplo, a mí en algún momento de todo este problema gigante que estamos pasando en Colombia, me sentí más presente que nunca. Dije, Dios mío, estoy aquí por algo. O sea, estoy aquí por algo y necesitamos hacer algo, porque no podemos dejar como si nada estuviera pasando. Y ese es el problema, pues, que tengo con otras personas que claramente hay que respetar su perspectiva. Probablemente en este momento yo no puedo entender exactamente qué es lo que piensan esas personas y puede que más adelante lo haga, pero por ahora como que sí siento y sentí un choque como de no entiendo por qué se alejan del problema en el que estamos, que nos está afectando a casi todos, y prefieren irse en su burbuja y hacer como si nada estuviera pasando. Y la excusa espiritual es como, ay, no pongas tu energía ya porque eso no va a ayudar o no sé qué, no sé qué. Sí, como a camuflar un tipo de indiferencia o a crear un tipo de indiferencia espiritual sobre lo que le está ocurriendo al otro. Sí, puede que a mí directamente no me estén matando, no me hayan violado, no le haya pasado algo a mi familia, pero yo no podría estar en paz viendo que el otro está sufriendo y no poder hacer nada y solo retirarme y decir, ay, no voy a poner mi energía allá. No, eso me parece muy incoherente espiritualmente. Y pongo aquí el ejemplo de Jesús. Yo siempre, muchas veces que no sé cómo actuar o cómo tomar una decisión correctamente desde mis ideales y mi moral, siempre me pregunto como, ¿qué haría Jesús si esto le estuviera pasando? Como para tener una visión más amplia, por decirlo así, o qué haría Buda,
o qué haría mi yo superior más elevada en este momento, ¿no? Y mi respuesta fue como, no los puedes ignorar, o sea, no puedes darle la espalda a alguien que está sufriendo solo para que tú no te sientas mal, ¿sí? Por el contrario, necesitas ayudarlo y darle paz también a esa persona, darle tu alegría, darle tus herramientas también para que se puedan mejorar las cosas, compartir lo que tú eres con la otra persona. Claramente los límites también existen en este momento, ¿no? Pero el ayudar al otro es como lo que prima en este momento, ¿sí? Y no tiene nada que ver con que no pongas tu energía allá afuera, porque todo eso es un juego y es parte de cómo te retienen y bla, 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 la 3D. Sí y no. Ellos se alimentan del miedo. Ellos se alimentan de esas frecuencias negativas, sí. Eso sí es verdad. Pero lo que tú no puedes hacer, o bueno, según desde mi perspectiva, lo que yo no podría hacer es que por miedo a caer en eso, no me permita ayudar al otro para que sigamos elevando la frecuencia. ¿Y cómo se eleva la frecuencia? Pues ayudando a los demás. Obviamente nosotros no podemos ir a resolver el problema 100%, no podemos cambiar el mundo para que sea mucho mejor 100%, no, claro que no, eso es una tarea súper fuerte, súper complicada, ni Jesús pudo, Dios mío, pero sí tenemos una responsabilidad moral y espiritual con los otros, y es ayudarlos cuando ellos lo necesitan, darles una mano cuando lo necesitan, y no irnos a encerrarnos entre nosotros mismos y negarnos a la posibilidad de hacer parte del otro y que el otro haga parte de mí, ¿sí? Entonces, eso es como mi crítica, por decirlo así. Claramente es algo superfluo porque puede que en ese momento yo piense así, pero más adelante puede que les dé la razón porque así es. La mente funciona así. Pero pues en este momento sí me gustaría como hablar un poco sobre ese tema, como que no podemos ser espirituales sin tener conciencia social, sin saber lo que está pasando en la 3D, ¿sí? Es muy importante. El problema es cuando ya nos dejamos llevar demasiado por la 3D y nos olvidamos que también hay otras dimensiones, ¿sí? Que también hay un plan divino, que para bien o para mal todo esto está pasando por algo. Todo esto está pasando por algo. Que nos duele mucho, sí, nos duele demasiado. Que puede seguir, puede seguir. ¿Cuándo va a parar? No lo sabemos. Lo que podemos hacer es estar aquí, poner nuestra sabiduría en el presente y poder ayudar en lo que podamos. Y no sentirnos mal por no obtener los resultados que esperábamos, porque es que precisamente de eso se trata. Se trata del proceso y no del resultado como tal. Sin embargo, es muy importante también como planificar y tener una estrategia de lo que se va a hacer colectivamente. Aunque en estos momentos donde hay mucho caos, pues probablemente estemos contaminados porque sí, puede pasar. Pero sin embargo, no por eso hay que ser indiferentes. Ese es mi llamado, a que la espiritualidad sin conciencia social es positivismo tóxico y realmente no está siendo integral en todas sus formas y en todas sus manifestaciones. La dimensión espiritual abarca también ayudar a los otros, ser consciente de los otros. Eso es lo que me gustaría como hablar sobre este tema. Claramente yo no tengo la verdad de nada y tampoco me gustaría tenerla. Sin embargo, me doy este espacio para hablar sobre este tema porque me interesa y me gustaría debatirlo con las demás personas. Y aquí va lo otro, y es ¿qué pasaría si la espiritualidad no tiene que ver 100% con la experiencia individual, sino que también es necesario entender la experiencia de los otros para integrarlos y vernos como un todo? Si me hago entender, creo que esta coyuntura y lo que está pasando a nivel nacional refleja mucho esa idea de que, o esa sensación de que no estamos separados, de que estamos unidos, de que gracias a la empatía y a las emociones podemos entender y conectar con el otro. Eso me parece muy importante y siento que tiene que ver mucho con la espiritualidad.
como desde la empatía nos podemos comunicar y entender que lo que le pasa al otro me pasa a mí también, o lo siento yo también como si fuera mío, que todos somos uno, todos estamos aquí cumpliendo nuestras misiones y que a lo largo de la vida de cada uno se pueden ir entrelazando y formándonos como maestros y como alumnos. Y que de verdad, otra vez es mi llamado, no podemos ser indiferentes y no podemos ignorar lo que está pasando. Esto es lo que está pasando en este momento, hay que aceptarlo. Fin, no nos podemos negar a la verdad que está pasando en este momento. Hay mucha violencia, hay muchas discusiones, hay mucha separación y lo opuesto, que es lo que también estamos viviendo y es la verdad, y es que también estamos uniéndonos, también nos estamos reconociendo en el otro y eso es muy importante. Entonces aquí yo quisiera hablar como de que probablemente es como una especulación desde mi perspectiva y desde mi experiencia, no quiere decir que sea así. Y es que yo creo que gracias a todas las personas que han decidido ir adentro a solucionar sus problemas, ir a esa parte interna y trabajar su experiencia individual desde adentro, también han ayudado a lo que se ve ahorita afuera, a poner límites. No es mentira, pues, que estamos en un sistema patriarcal. No es mentira que hay mucha desigualdad en energías y mucho desbalance en la energía, más que todo. La energía masculina ha sido la que ha estado más presente de una manera desmedida en varios siglos en la Tierra. Es muy importante entender eso. Y no lo digo solo como una persona feminista, entre comillas, sino lo digo como alguien que ha estudiado un poco el tema como de la energía y se ha dado cuenta que pues la energía está compuesta de dos cargas, que es una es la opuesta a la otra, y eso también se puede traer a colación porque se puede argumentar desde la energía femenina y la energía masculina, porque todos tenemos las dos, solo que en este momento de la historia y por muchos momentos de la historia de la humanidad, pues se ha visto que la energía que domina es la masculina y eso ha generado un desbalance brutal. Y es necesario que todo esto esté ocurriendo porque nos muestra la reivindicación de la energía femenina. Y la energía femenina nos viene a decir también como, hey, yo no puedo tolerar esto, ya no más, no merezco esto, merezco aquello. Hey, ya no más guerra, de verdad hagamos paz, seamos paz. El amor es importante, lo que sientes es importante y no solo el dinero, lo que haces y lo que significa tener dinero. Entonces creo que me parece una manifestación en la 3D de lo que hemos estado trabajando internamente y cultivando pues nosotros internamente con nuestras energías. Le hemos dado un poco más de prioridad a nuestras enfermedades mentales que en cierta manera están relacionadas con nuestras emociones y nuestros sentimientos y hemos estado trabajando en eso y me parece muy importante como que lo que está pasando afuera también tenga un poco de eso, ¿no? Y pues eso significa algo bueno, entre comillas, ¿no? Y es que las cosas están cambiando y tienen que cambiar. La cosa es que las personas pues que están acostumbradas al sistema arcaico y a la energía masculina desbalanceada, pues obviamente siempre van a estar luchando para que eso siga y continúe, pero pues lastimosamente lo que tiene que caer, caerá, tarde o temprano. Entonces pues también es importante como tener en cuenta eso para entender mi perspectiva y mi análisis y lo que les quiero compartir. Otra cosa importante que he evidenciado y es que este estallido social nos ha mostrado que necesitamos ser y que el ser ahora debe ser más importante
de lo que significa, ¿cómo me explico? O sea, ahora necesitamos más libertad de ser que antes, ¿sí? Y eso también puede ser como una muestra de que hemos estado trabajando internamente, pues, para balancear nuestra energía. Claramente esto también evidencia como el sistema patriarcal pues no está supliendo nuestras necesidades y solo alimenta al más vivo, por decirlo así, al más competente, entre comillas, porque todos somos competentes, todos tenemos cualidades y habilidades únicas. Entonces también esto tiene que ver mucho con las personas también que están allá afuera reclamando los derechos no solo de los seres humanos y de los seres animales, sino que también están reclamando los derechos de la naturaleza. Y eso también me parece muy de energía femenina, porque es que la energía femenina es la madre naturaleza, es la que protege, la que nos protege, y eso me parece también muy importante como mencionarlo, porque sencillamente nos evidencia que el sistema patriarcal que sí existe, sí está ahí y lo estamos evidenciando, solo ha estado pues imponiéndonos, explotándonos, dañándonos, suprimiéndonos y que solo cumple con las necesidades de unos pocos, como dije anteriormente, de los más vivos. En este caso puede ser como de las personas que necesitan desesperadamente tener poder adquisitivo para creer que con eso son suficientes. Sin embargo, pues ya sabemos la verdad de eso, y es que no siempre el poder adquisitivo y la cantidad de poder adquisitivo que tú tengas te va a dar estabilidad en todos los sentidos. Sí, puede que en la 3D sí tengas cómo vivir, tengas cómo salir a viajar, sea un poco más fácil realizar tus sueños materiales, pero tus sueños trascendentales, bueno, cada uno sabrá la respuesta de eso. Aquí claramente no estoy satanizando el dinero y tampoco estoy romantizando la pobreza, porque no, sencillamente romantizar la pobreza es un problema gigante de desigualdad. Eso muestra la desigualdad tan grande que existe en este país. Este país está lleno de cosas hermosas, lleno de riquezas, lleno de cultura, lleno de arte. Tiene muchas cosas que se pueden utilizar para bien y para mejorar el país, y sin embargo las personas que han estado en el poder y la administración del país pues no lo han sabido hacer. Solo piensan en sus narices, solo piensan en sus necesidades, no les importa a costa de que tienen que conseguir las cosas, y eso también es una clara evidencia del patriarcado, ¿no? Independientemente de que también hayan mujeres en el poder, eso no nos dice que el patriarcado ya se haya acabado, ¿no? Porque de nada sirve que hayan mujeres en el poder si van a estar con la misma actitud patriarcal. O sea, tampoco quiero como decir que es que el socialismo y el comunismo es lo mejor, porque claramente no. Y quiero aquí también traer como una reflexión, y es que el problema no es la corriente política, sino que el problema son el tipo de personas que se apoderan de esa corriente política y la usan a su antojo sin tener en cuenta las consecuencias de lo que puede ocurrir con las demás personas y con su país, con su nación. Entonces el problema no es tanto en el socialismo y el comunismo como tal, porque sencillamente ahora incluso puedo ver o puedo sentir que se pueden crear nuevas corrientes políticas y filosóficas respecto a la economía de un país, y que puede funcionar y que incluso podrían tener como elementos de estas dos corrientes, de la capitalista o neoliberalista, de la socialista y de la comunista, y se pueden mezclar y pueden crear algo muchísimo mejor y no quedarse como estrictamente con estas corrientes que fueron creadas hace un montón de años por hombres patriarcales, y pues que ahorita hemos visto que la verdad no han tenido como una buena solución para mejorar el mundo, sino que lo que han ido haciendo es como evidenciar con más claridad la injusticia, la desigualdad, la pobreza y el privilegio de muchas personas y muchas cosas más. Sin embargo, creo que ya es momento como de seguir despertando, y es importante también tomar acción.
es importante mezclar el sentir y el tomar acción. Y creo que eso nos puede ayudar también como a balancear un poco más la energía masculina y la energía femenina pues del planeta. Quiero aclarar que la energía masculina y la energía femenina no tienen que estar directamente relacionados con la teoría Kerr y con la diversidad de géneros y de representaciones de géneros y de sexualidades. No, en este momento no estoy hablando de eso. Entonces sí me gustaría también como hablar de esto, pero más adelante porque es que la verdad sí es un tema un poco más complicado y que requiere muchísima más investigación. No estoy diciendo pues que aquí no se necesite investigación porque claramente sí me he tomado la molestia de investigar un poco sobre esto y también como añadir mi experiencia a esto pues para complementarlo. Entonces pues mi conclusión es a que aprendamos a mantener un balance, tratemos en lo posible de ser un poco más equilibrados, de reivindicar nuestras emociones, de ir al psicólogo, de ir a terapias, de entender que algo está pasando adentro y que lo estamos evidenciando afuera, de preguntarnos y cuestionarnos nuestras creencias, nuestras ideologías, desde cuándo estoy creyendo esto o por qué estoy pensando esto, seleccionar también nuestros pensamientos, porque como lo he venido diciendo antes en un podcast anterior, lo que pensamos también nos da, es una llave, mejor dicho, para la puerta de la realidad. Entonces es muy importante también como seleccionar muy bien lo que pensamos y de cuestionarlo. Claramente entender que esto que está pasando es necesario que pase, lastimosamente, pero si está pasando es porque tiene que pasar, algo de esto nos tiene que dejar, un aprendizaje, nos tiene que decir un mensaje, nos tiene que evidenciar que algo se está manifestando, nos tiene que servir como un espejo, por decirlo así, y entender que detrás de todo esto, pues para las personas que lo quieren creer, claramente hay un plan divino, hay un objetivo en todo esto que no lo podamos entender en este momento y probablemente en unos años tampoco lo logremos entender. Sí, puede pasar, pero es que así funciona la vida. La vida está llena no solo de cosas bonitas y lindas, sino que también tiene experiencias fuertes que nos marcan y ahí es donde podemos realmente saber de qué estamos hechos. Claramente hay cosas que se pueden evitar, claramente hay decisiones que se deben de tomar para evitar el menor daño posible, porque sí, también somos responsables y hay que responsabilizar a las personas que han podido hacer de esto algo mejor y no lo han hecho. Esto es parte del juego de ellos, porque también lo es, pero también es parte de nuestro cambio de perspectiva sobre nuestra realidad. Entonces, esto nos duele, esto nos incomoda, esto puede que no nos guste, puede que nos desgaste, pero en el fondo de todo esto hay mucha unión, hay muchas ganas de cambio, hay muchas ganas de seguir adelante, de hacer las cosas mejor y creo que eso es lo que debe primar. También quiero agregar en este espacio que por favor oremos, que pidamos, que hablemos, que lo divaguemos, que lo difundamos, no sé, en cualquier momento en el que lo sientan propicio, pero es importante también hablarles de esto pues a las personas, ¿cómo decirlo? No a las personas, sino como a nuestro yo superior, a nuestro Dios, a nuestros ángeles, a nuestros guías. Es importante hablar de esto que está pasando. Es importante pedir por las personas que están sufriendo. Es importante desearle a las almas que ya nos dejaron y a las almas que están sufriendo ahorita que no están solas, que entendemos su dolor realmente y que somos seres humanos, ¿sí? Y que independientemente de lo que esté pasando ahorita o de lo que vaya a pasar, siempre, siempre, siempre vamos a estar unidos, nunca nos vamos a olvidar de esto, jamás. Esto ya quedó en la imprenta del
de la memoria colectiva y es imposible que lo borren por más que nos traten de censurar, por más que nos traten de matar, es imposible que lo hagan porque ya sabemos en teoría la verdad, ya sabemos cómo ellos manejan sus máquinas y cómo nos quieren amedrentar, pero pues lastimosamente no les está funcionando y me parece muy importante recalcarlo, no les está funcionando. Probablemente esto que esté pasando también tenga manos más grandes de otros países, de otras personas y que aún no logremos ver del todo, pero créanme que tarde o temprano este sistema pues que está desbalanceado pues se tiene que caer. Si quieren llorar, por favor háganlo, es importante que lo hagan. Si quieren ir a terapia, por favor háganlo, es importante. Si no saben cómo ayudar, por favor investiguen, donen, vayan a las marchas, pero por favor protéjanse también muchísimo. Oren, mediten en la luz, mediten en el amor, mediten en la paz, pero por favor no sean indiferentes con lo que está pasando. Por favor, no lo seamos. También quiero darles las gracias pues por escuchar esto, porque pues creo que ya todos hemos estado muy saturados con el tema y también nos ha generado como ciertos problemas psicológicos, emocionales. Es difícil, es muy difícil, pero por eso les digo, si quieren llorar, háganlo, si quieren gritar, háganlo, si quieren golpear algo háganlo. La rabia es importante, pero también hay que vigilarla, ¿no? La tristeza es importante, pero también hay que vigilarla. Suéltenlo, siéntense con ustedes mismos y pregúntense exactamente qué les duele y qué les gustaría que ocurriera para que las cosas mejoraran. Y si quieren manifestarlo, pues por favor háganlo. Es muy importante que ya entendamos que por más que nos sigan matando y que nos maten, pues esa no es una manera correcta de solucionar las cosas. En pleno siglo XXI, utilizar la violencia para hacerse escuchar, lastimosamente pues tenemos que hacerlo porque hemos tratado otras maneras de hacerlo y no nos han querido escuchar, pero también es una reflexión como que en pleno siglo XXI estamos como un poco atrasados respecto a cómo nos hemos querido comunicar con los otros y que también tenemos que escuchar, ¿no? Muchas gracias por tomarse el tiempo de escuchar esto. Los quiero mucho, por favor cuidémonos entre todos y si alguien quiere un espacio en este lugar para hablar sobre algo relacionado con espiritualidad y el paro nacional, por favor pues comuníquese conmigo y lo puede hacer. Y eso es todo por hoy. Los quiero mucho y que estén muy bien. Viva el paro nacional.